Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la relación de transformación, que se refiere en qué medida el transformador eleva o reduce el voltaje. Aquí tenemos la imagen de un transformador en su forma más básica. Vemos que tenemos un núcleo de hierro y en él tenemos dos devanados. Un devanado al cual se le conoce como primario, que tiene un determinado número de vueltas, y tenemos otro devanado al cual se le conoce como secundario, que también tiene un determinado número de vueltas. Vemos que en el devanado primario y en sus terminales conectamos un voltaje de entrada, que tiene que ser alterno, porque los transformadores funcionan con alterna. Entonces, aplicamos el voltaje de entrada en el primario, aquí vemos el símbolo de alterna, y en el secundario vamos a obtener un voltaje de salida, el cual podemos conectar alguna carga entre las terminales del secundario, por ejemplo, alguna lámpara. ¿Cómo funciona el transformador? Bueno, les había dicho que funciona mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, que lo que hacemos es que conectamos un voltaje de alterna en las terminales del primario del transformador, que va a hacer que circule una corriente. Aquí vemos esta flecha en verde, va a circular una corriente, y esta corriente lo que va a hacer es que va a generar un flujo magnético, y este flujo magnético en el núcleo lo que va a hacer es que, como les había dicho, la ley de Faraday va a inducir en el secundario una fuerza electromotriz, es decir, esa fuerza electromotriz va a dar lugar a una tensión en los bornes del devanado secundario. Es decir, como les había dicho, la ley de Faraday nos dice que si nosotros movemos un conductor dentro de un campo magnético, se va a generar entre los extremos del conductor ¿cómo se le dice? Un voltaje. Entonces, quiere decir que la electricidad y el magnetismo están relacionadas. De igual manera, si nosotros, por ejemplo, hacemos circular corriente por un cable, se va a generar en el cable un campo magnético. Y de igual manera, lo contrario, como lo que ocurrió aquí. Aplicamos un voltaje en el primario, se generó un flujo magnético y ese flujo magnético generó un voltaje en el devanado secundario. Vamos a hacer un ejercicio de relación de transformación. NP se refiere al número de vueltas del devanado primario. Vamos a suponer que son 100 vueltas en este devanado primario. Aunque parezcan que son menos, vamos a suponer que son 100. NS se refiere al número de vueltas del devanado secundario. Vamos a suponer que son 10. Para obtener la relación de transformación, vamos a dividir el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Es decir, 100 entre 10 y nos da 10. Quiere decir que el voltaje que se aplique en el devanado primario se disminuirá 10 veces en el devanado secundario. Aquí lo que tenemos que ver es que si el primario, bueno, para poder saber si el transformador va a reducir o va a aumentar el voltaje, si el número de vueltas en el primario es mayor que el número de vueltas en el secundario, quiere decir que es un transformador reductor. Y si es al revés, si el número de vueltas en el primario es menor que el número de vueltas en el secundario, es un transformador elevador. Y aquí vimos que el número de vueltas del primario, en este ejemplo son 100, es mayor que el número de vueltas del secundario, por lo tanto es un transformador reductor. Nos redujo el voltaje de entrada 10 veces, nos lo redujo a un voltaje de salida. Vamos a darle números. Vamos a suponer que la tensión en el primario son 220 voltios, es decir, el voltaje que aplicamos en el primario. Entonces, ¿cuál sería el voltaje de salida en el secundario? Conociendo que la relación de transformación es de 10. Lo que hacemos es dividir, para obtener la relación de transformación, dividimos el voltaje del primario entre el voltaje secundario. Pero como ya conocemos la relación de transformación, pues vamos a despejar. Queremos obtener el voltaje Vs y el voltaje en el secundario. Entonces queda que Vs es igual a Vp entre RT, es decir, Vs es igual a 220, que es el voltaje en el primario, entre la relación de transformación, que es 10, entonces eso es 22. Quiere decir que el voltaje en el secundario son 22 voltios. Quiere decir que en la entrada pusimos 220 voltios y como la relación de transformación es 10, pues redujimos el voltaje a 10 veces, por lo tanto en la salida obtenemos 22 voltios. Entonces, el voltaje de salida de un transformador depende principalmente del voltaje que hay en la entrada y el número de espiras tanto del devanado primario como del devanado secundario. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a suponer que V1 se refiere al voltaje de entrada, al voltaje del primario. V2 se refiere al voltaje de salida, es decir, al voltaje del secundario. N1 se refiere al número de vueltas del devanado primario y N2 se refiere al número de vueltas del devanado secundario. Esta fórmula sirve para poder conocer algunos datos. Por ejemplo,
Si yo quiero obtener el voltaje de salida V2, simplemente pues despejo. Entonces, pues esta parte es un poco de álgebra. Entonces queda V1, esto es multiplicación cruzada, V1 por N2 es igual a V2 por N1. Pero como queremos obtener V2, este N1 lo pasamos a dividir. Entonces queda que V2 es igual a N2 entre N1 por V1. Quiere decir que para obtener el voltaje de salida dividimos el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario multiplicado por el voltaje del primario. Vamos a darle números. Voltaje de entrada 120 voltios. Número de vueltas del primario 100. Número de vueltas del secundario 10. Quiere decir que el número de vueltas del primario es mayor que el número de vueltas del secundario. Por lo tanto, obviamente es un transformador reductor. Nos va a reducir el voltaje. Entonces, aplicamos esta fórmula. V2 es igual a N2, es decir, 10 entre N1, es decir, entre 100 por V1. Entonces, 10 entre 100 es 0.1 por 120 nos da 12 voltios. Quiere decir que en el primario si aplicamos 120 voltios y la relación de transformación es 10, quiere decir que en el secundario vamos a obtener un voltaje de 12 voltios. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora, con el número de espiras. Vamos a suponer que conocemos tanto la tensión del primario como la tensión del secundario. ¿Sí? La relación de transformación vendría siendo el voltaje de entrada entre el voltaje de salida. Esto es en dado caso que conozcamos el voltaje. Si conocemos las espiras, pues la relación de transformación vendrá siendo un número de espiras de uno entre el número de espiras del otro. Entonces, en este caso, la relación de transformación es igual a 4. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que en el primario hay 600 espiras. ¿Cuántas espiras habría en el secundario? Conociendo estos datos, pues aplicamos esta fórmula. Ya no vamos a aplicar precisamente esto. Bueno, sí, pero vamos a hacer un despeje. Vamos a meter todos estos datos en esta formulita. Entonces, V2, que es el voltaje de salida, 110 voltios, es igual a N2, que es el número de vueltas que no conocemos, entre 600, porque entre N1, que es el número de vueltas del primario, por V1, es decir, V2 es el voltaje en el secundario 110, eso es igual a N2, que es el número de espiras que no conocemos en el secundario, dividido entre N1, que conocemos que son 600 espiras, multiplicado por V1, que es el voltaje de entrada, 440. Vamos a hacer un despeje. Entonces queda que N2 es igual a 110 por 600 entre 440, por lo tanto N2 nos da igual a 150 espiras. Entonces vimos aquí que el número de espiras del primario N1 es 4 veces mayor que el número de espiras del secundario, por lo tanto la relación de transformación es 4. Y como el número de espiras del primario es mayor que el del secundario, pues por eso nos redujo el voltaje 4 veces. Vemos aquí que 440 es 4 veces mayor que 110 voltios. Esto tiene que ver, como vimos aquí, depende principalmente del voltaje que hay en la entrada y del número de espiras tanto del devanado primario como del devanado secundario.